Y ante todo agradecer, hermanos, ante toda esta zona preciosa que soy Valencia y Castellón, tantísimas oraciones que como los hermanos de toda España hicisteis por mi vida y en el mes de marzo, que estuve tan grave. Y solamente Dios que ve los corazones sabe cuán agradecido, hermano, me siento en esta tarde. Solamente hay una palabra para vosotros que es gracias, gracias y muchas gracias. Los pastorcicos, bueno, pues trabajamos en la obra de Dios y cada uno pues hacemos lo que tenemos en el corazón, damos todo. Y bueno, sabemos que la gente nos quiere, pero Dios me testigo que aunque yo sabía que la gente nos quería, no por otra cosa, sino por el trabajo que desarrollamos, la atención que damos en las iglesias, cada pastor, cada responsable, cada líder. Pero yo no sabía, hermanos, tanto amor y tanto cariño, porque aún después de 7 meses todavía recibo llamadas de hermanos y hermanas y que no conocían, ellos me conocían, pero que me hablan y que les esté bien hablar conmigo. Bueno, pues, hermanos, muchas gracias. Saludar al hermano Ismael, quiero recordar la reunión de iglesias que estuvimos cuando era responsable de Alicante. Es una bendición de hermano y quiero ser en esta tarde de bendición. Y bueno, hay que decirlo, lo que voy a contaros está pasándolo toda España, ¿vale? Ya llevamos varios meses, hemos sufrido pérdidas, hemos tenido lutos, hemos tenido familiares enfermos en UCIs, otros menos enfermos, y bueno, ya casi todo el mundo, o por no decir todo el mundo, sabe por qué situaciones se pasan. Pero yo tengo hoy un mensaje, hermanos, dentro de la tristeza, porque somos humanos, y Jesús dice en la Biblia que viendo cómo los judíos lloraban, llamaban a Lázaro, él se conmovió en el espíritu y también lloró. Entonces, estar triste es ser de humanos, pero también, hermanos, el resistir es de superhombres y supermujeres. Yo lanzo hoy un mensaje en mi testimonio de resistencia. Como he dicho, superhombres y supermujeres, no porque nosotros podamos, sino es porque Dios dice que la supereminente grandeza de su poder, atención a esta palabra, la supereminente grandeza del poder del Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, es aquel que nos ayuda en nuestra debilidad. Es una supereminente grandeza de su poder operando en todo el pueblo de Dios. El pueblo de Dios está siendo azotado por muertes, por lutos, por ropas negras, por UCIs, por UBIs, por soledades, hermanos en medio de los hospitales, gente con un teléfono esperando una llamada del médico para saber cómo va el familiar, pero seguimos resistiendo por una fuerza, hermanos, que no es una fuerza de este mundo, es la supereminente grandeza de Dios que nos hace resistir. Quiero deciros, hermanos, voy a condensar, está el hermano para predicar, que bueno, pues allá en el mes de marzo, al principio del confinamiento nacional que hubo, a los poquitos días, pues yo me notaba que era muy sudoroso por la noche y bueno, pues ya tenía un poquito de temor, que tenía fiebre, no me miraba la fiebre. Y bueno, pues ya, hermanos, ante tantos días de inquietud, ya me puse el termómetro y efectivamente tenía bastante fiebre. Pero con todo y eso me aguantaba en casa hasta que ya una noche no podía respirar y me fui. No encontraba fuerzas, hermanos, ni para conducir. Marchemos en un taxi, fuimos al hospital, yo y mi mujer. Y bueno, pues quiero deciros que a mí no me ingresaron a la UCI nada más llegar, sino que me hicieron una placa y me diagnosticaron una neumonía leve. Y bueno, por aquel entonces la ley decía que si te quedabas te hacían la prueba, pero que si no te quedabas ingresado no te lo hacían para que no figurara tanto número de muertos. Entonces yo dije que no lo entendía, la doctora dijo que tampoco, que me podía ir a casa con tratamiento o quedarme. Entonces, pues me quedé, me hicieron la prueba y tenía el COVID. Me pusieron un poquito de oxígeno, con eso que llaman gafitas, y bueno, dentro de lo que cabe, que me pusieron oxígeno,
La quité preocupación a mi mujer, entró a hablar conmigo y bueno, dije, tranquila, van a ser 3 o 4 días, mejor estoy aquí con el antibiótico que en la casa y demás, y que te puedo contagiar y bueno, tú tranquila que ves que estoy bien. Ya mañana me traéis el móvil, unas zapatillas en la Biblia. Bueno, hermano, pues nada, esa madrugada me ingresaron en una habitación en planta y bueno, pues la mañana ya me di cuenta de qué se trataba todo esto. Me despertó una voz por el altavoz, que a mí, al compañero de cama, que era un señor, pues nos decían que pusiéramos las mesitas en la puerta, que nos retiráramos a las camas, porque ellos no iban a entrar, y cuando entraban, pues entraban con esos trajes espaciales, esas gafas. Yo creo recordar, hermanos, de que cuando yo estaba, los médicos, desde aquí quiero hacer, hermanos, un llamamiento a que oremos por los médicos y las enfermeras que se contagiaron por cuidarnos, hermanos. Y aún se dejaban tiempo de tener que marcharse y había enfermeras que se quedaban hasta media hora conmigo, dándome la mano, pues como no teníamos a nadie para acompañarnos allí. Y Dios los ha utilizado, humanamente, creo que Dios los ha utilizado. Y bueno, pues yo lo veía que se ponían delantales de bolsa de basura, traían gafas de las tiendas de deportes porque no había elementos. En fin, eran todas las cosas muy diferentes ahora, hay más preparación. Y bueno, pues ya me di cuenta de dónde estaba, pero bueno, me seguía encontrando bien. Y así como está ahora, entre la tarde y la noche, pues estaba hablando con mi mujer por videollamada y bueno, me estaba preguntando que ya iba a venir a traerme las cositas, de dejarlas allí para que me las subieran, y se me cayó el móvil de la videollamada de las manos, se me cayó entre la cama y busqué el botón para llamar a las enfermeras porque era una sensación de la muerte vino a por mí, me ahogaba, un frío muy grande, hermanos, y aclamé a Dios para que me diera fuerzas, había medio metro para tocar el botón, como pude toqué el botón, no podía ni tan siquiera hablar, se me fue el habla, ni gritar, no podía hacer nada, ni llamar por señas al compañero de cama, como pude, toqué el botón, vinieron las enfermeras, miraron saturación, y ya, hermanos, toda la habitación se llenó de gente, médicos, enfermeras, me echaron una botella de oxígeno encima de la cama, el móvil se quedó prendido, la Sole no veía nada, la llamada continuaba, los gritos de mi mujer gritando que qué pasaba, porque lo estaba oyendo todo. Me sacaron corriendo con la propia cama por el pasillo, iban corriendo médicos. Ya un médico o un celador, un enfermero, no sé quién era, me puso el móvil delante, yo le hice señas como pude, con la mano, me puse la mano a la nariz que me iban a poner oxígeno y corté la llamada y hice a los médicos señas que cortaran y ya me metí en el ascensor y ya no recuerdo nada. Yo no recuerdo entrar a la UCI, ni recuerdo que me entubaran, yo solo recuerdo el ascensor y ahí entré en parada respiratoria. Luego me enteré que me reanimaron en la UCI, me entubaron, hermanos, y estuve 9 días entubado y total 19 o 20 días en UCI. Los 9 días que estuve entubado, aparte del COVID, tenía una tensión altísima. Luego también se añadió, hermanos, que cogí una bacteria del tubo de la UCI y bueno, pues las noticias a mi familia era que me moría, ya lo sabíais, porque tenía un COVID grave, un cuadro de COVID con neumonía bilateral grave, más también la bacteria de la UCI, entonces no había absolutamente ninguna posibilidad de vida. A esto también se añadió que mi mujer pues también cogió el COVID, pero leve, pero sí que cogió una neumonía bilateral muy grande, y ella pues estaba en Madrid confinado, el ejército en la calle, y ella sola pues se fue al hospital porque se vio muy mala. Los niños no podían salir, no les dejaban, hermanos, por los controles. Se fue al hospital, ya, hermanos, el hospital estaba súper saturado, la gente por los pasillos en Madrid, era un desastre, y bueno, le dijeron que no había cama, y dijo, bueno, pues aquí, en el suelo, me quedo y aquí me muero. Bueno, pues la montaron en un autobús y la llevaron a un pabellón que la Comunidad de Madrid puso, que se llama IFEMA, que es un sitio donde se hacen ferias, y se montó un hospital, hermanos, del ejército, un hospital de campaña con 4.000 personas con el COVID,
ella sola con el COVID, y todas las mañanas pues una llamada diciendo que yo me iba a morir, y ella sola, sin tener a nadie, con 4.000 personas con el COVID. Pero bueno, quiero deciros que Dios siempre manda mensajeros, y al lado de su cama la tocó una hermana que al verla llorar tanto y de orar, a la Sole la viendo de orar y de llorar, la dijo que si era cristiana. La Sole le dijo que sí, entre lágrimas, y le dijo que ella también, que era de Venezuela, era una enferma que tenía COVID, una compañera de cama. Fijaos, entre medio de 4.000 personas, pues ahí Dios permitió que estuviera allí para no estar sola, y empezó a orar, a orar, a orar, y ya un día pues la llamó a la Sole y dijo: mira, Miguel no le va a pasar nada, tienes que aceptar la voluntad de Dios, pero a Miguel no le va a pasar nada, porque esta enfermedad no va a ser para muerte, sino para que el nombre del Señor sea glorificado. Bueno, pues los 9 días que yo estuve entubado, hermanos, en coma, pues no vi ángeles, ni vi el cielo, ni estuve en el paraíso, sino que todo eran sueños de la misma temática, diferentes sueños, pero todas del mismo tema, de que había sitios que me retenían, que no me dejaban salir, gente muy extraña que me retenían, que me decían que no podía volver a mi casa, y yo decía que era pastor, que tenía que predicar en algún sueño, me decían que no, y toda esa era una temática muy mala. Y bueno, pues ya me desperté, un médico me quiso mirar mi nivel de conciencia, la primera cara fuera de médico, y bueno, me fue haciendo preguntas, y una de ellas fue si sabía cuántos días llevaba allí. Para mí había pasado un día, y dije un día, sabía que estaba en el hospital, contesté cómo se llamaban mis hijos, cuántos hijos tenía, cómo se llamaba mi mujer, le dije que era pastor evangélico, en fin, que se alegraron, y entonces pues no acerté en los días, porque dije un día, y el médico me dijo: no, Miguel, lleva usted 19 días, has estado 9 días entubado, ¿vale? Hablas tan mal porque del tubo la lengua se te ha echado para atrás más de lo debido, y te va a costar recuperar la voz, pero la recuperarás, ¿vale? No temas. Miguel, estás muy grave, ¿vale? Te has despertado, eso es una buena señal, pero te queremos decir la verdad. No, esto es una guerra, es una batalla, no luchamos contra tanques ni contra barcos, sino luchamos contra un virus, y nosotros somos el ejército que vamos a luchar por ti para que seas un sobreviviente, ¿vale? Pero bueno, está muy grave, Miguel, así tal cual me lo dijeron. Y bueno, mi mujer seguía allí, ya salió, y bueno, vino a casa, y seguía estando sola aquí en casa, y de madrugada pues también recibió la llamada de que mi suegro, hermanos, pues tío canal mío, pues partió con el Señor. Imaginaos también lo que se iba añadiendo. Mis hijos, mi hija Raquel, mi hijo David, pues vinieron porque ella estaba aquí confinada después de salir para atender a su madre, pero ella desde la ventana los gritaba que se fueran, que se fueran, que se fueran. No sabíamos nada de esa enfermedad. Los niños que no, que querían entrar, que querían entrar, que querían entrar, que querían entrar. Y ella, para que se fueran, pues llamaba hasta la policía: policía, policía, para que los niños se fueran, los niños llorando: mamá, estás loca. Y bueno, pues lo tuvimos todo de nuestros hijos, pero no se podía, porque todo, hermanos, nos indicaba que estuviéramos alejados de las familiares, como ahora estamos, ¿no? Pero bueno, el confinamiento era todavía más grave. Y bueno, pues ya una tarde llamaron y dijeron que prepararan todo, de que pues que ese día me iba a morir. Mi hermano llamó y dijeron que había muerto. Mi padre tuvo que llamar, dijo: no puede ser, hace una hora que he llamado. Y luego dijeron que no me había muerto, sino que me había vuelto a entubar. Bueno, hermanos, que poco a poco me fui recuperando. Y quiero deciros, hermanos, que en los otros 10 días estuve 9 entubado, en los 10 días estuve semi-inconsciente, tenía conciencia en la UCI. Lo que allí vi, hermano, no lo voy a contar a nadie, ¿vale? No lo voy a contar. Sí que sentí muy malas presencias, hermano, mucha opresión, pero yo seguía resistiendo, ¿no? Aclamaba al Señor, aclamaba al poder de Dios, me encomendaba al Señor y decía cosas de verdad que llevo desde los 17 años predicando. Me conocéis en España, tengo 53 y no sé hacer, hermanos, otra cosa igual que vosotros, hermanos, que predicar el Evangelio del Señor. Pero allí yo decía entre mí:
Señor, si vivo, pues para ti voy a vivir. Y si muero, pues para ti voy a morir. Venme tú a buscar y en tus manos encomiendo mi alma, Señor. Y bueno, hermanos, ahí yo me encomendé al Señor. Y bueno, luego me pasaron a una UCI intermedia porque mejoré. No me llevaron directamente a planta. Subí a una UCI intermedia. Y yo allí, hermanos, oraba sin voz y predicaba, daba mis mensajes, porque yo le dije al Señor, orando, no tenía voz, que me tenía que devolver la voz para predicar. Me miré mis piernas, hermanos, y aunque las movía, pues salí llorando porque pedí la masa muscular. Y oré al Señor y dije, Señor, yo tengo que andar y tengo que hablar. Y el hablar, pues yo sentí que la iba a recuperar cantando. Yo si canto, los que me conocen lo saben, si canto viene mala presencia, ¿vale? No tengo ese don, pero yo cantaba, hermanos, y adoraba en susurro. Quiero deciros que para esos días, pues habíamos hecho planes, hermanos, para mi casa. Había unos viajes programados de visitar a los hermanos por España, los hoteles cogidos, los trenes. Habíamos pedido un préstamo para arreglar la casica, comprar un coche de segunda mano, que el nuestro se había roto de servir a la obrica del Señor. Bueno, hermanos, pues esos planes no se hicieron, porque caí malo. Y bueno, pues el hermano Miguel Palacios, que ha ido a Israel, que ha pastoreado tantas iglesias, que ha estado en Alicante de responsable, que visita por aquí, por allí, gloria a Dios por ello. Pues hermanos, en la plena juventud, con 52 años, pues ahora estaba en la UCI, hermanos, y las enfermeras y los médicos pues venían cuando me tenían que atender. Pero era tanto la inmovilidad, hermanos, que para que me cambiaran de postura, hermanos, me aprendí un truco, y era que como tenía tantos problemas de la tensión tan altísima, levantar la mano derecha me costaba tanto al principio, que yo mismo me provocaba que me subiera la tensión para que la máquina pitara. Entonces esa era la manera de que las enfermeras me oyeran. Y bueno, venían, se acercaban a mí y yo en susurro le decía por favor que me diera la vuelta. Entonces quiero deciros, hermanos, que yo he predicado también muchas veces que el hombre es como la hierba que está en el campo, que hoy está y mañana no. Y esa es la gloria que el hombre tiene. Y gloria a Dios, hermanos, porque he servido al Señor y porque Dios, hermanos, me ha dado fuerzas y hemos estado sirviendo. Pero quiero deciros que no hay nada seguro en la vida. Dice la Biblia, no diga mañana compraré, haré y venderé, me levantaré y haré. Di más bien, si Dios quiere, mañana compraré, haré y venderé. Porque todo depende, hermanos, si Dios quiere. Todo depende si Dios lo permite. Bueno, pues, hermanos, allí yo cantaba en susurro y también le dije, Señor, tengo que andar. Y me tiré de la cama, estando ya en la visión. Y como tenía tan masa muscular tan poca, me caí de cara, vinieron los celadores, las enfermeras, me hicieron radiografías, que fue tan grande, hermanos, el golpe que me di, pues que creían que me había roto algo. Ya me tuvieron que atar en la cama y bueno, cuando ya me desataron, hermanos, pues yo también me aprendí un truco de bajar la barrera que me hacían y hacía como escapismo y apiándome como un niño pequeño llorando por la pared y por las camas, hermanos, y a gatas, pues yo andaba. El señor Rafael, que era mi compañero de cama, que era un ancianito, hermanos, que era sordo, que no se negó a comer porque su hijo y su mujer también tenían COVID, yo le testificaba con papelitos y me movía la cabeza, me regañaba que tuviera cuidado. Y bueno, poquito a poco caminaba, empecé a andar hasta que el médico me pilló. Y me dijo, pero Miguel, ¿qué haces andando? ¿Puedes andar? Digo, sí. Dice, pero bueno, pero si no vas a necesitar ni rehabilitación. Si estás andando muy bien, bueno, pues ten cuidado, ¿vale? Ten cuidado, va a venir el rehabilitador, me voy a andar. Y bueno, pues me dijo que los ejercicios no harían falta, que andara. Cuando me miré en un espejo, hermanos, pues no me esperaba verme con barba, verme con tantísimo peso perdido. Me vi como un náufrago, hermano, no me conocí, me apoyé en el lavabo, enfrente del espejo y lloré. Y bueno, pues allí en planta, hermanos, sí tuve experiencias con Dios. No vi nada, no vi absolutamente nada, hermanos, pero sí que sentí, ¿vale? Sentí compañía. Venía de la UCI, hermano, venía de morirme, de ver lo que allí vi, que no lo voy a decir, y sentir lo que allí sentí. Y bueno, pues es más el miedo que cuando subí de la UCI,
que cuando entré al hospital, ¿no? Porque las experiencias que tuve no las cuento todas, quiero ya ser breve y terminar pronto para dar lugar al predicador. Y yo tenía mi Biblia, hermanos, y para que los días se acortaran, pues me la ponía a leer y me estaba leyendo la Biblia y la dejaba en la cama, porque enfrente, hermanos, de los pies, en los pies, yo estaba leyendo, pero en los pies yo sentí que alguien se había sentado. Y bajaba la Biblia y la ponía en la cama encima de mis piernas para mirar quién había en los pies, pero no había nadie. Pero yo sé que era alguien, no sé si era un ángel o era Jesús, que venía a sentarse conmigo allí, o me giraba en la cama o a un lado para dormirme y que el día se decía corto. Ya hablaba con los niños y con la Sole y con mis padres y familiares, y luego cuando vine dice, papá, pero si sabíamos que no fingías la alegría por nosotros, porque sabemos cuando tú finges, sino que estabas contento. Y hermanos, me sentía muy contento, muy alegre en la habitación, dentro de mi debilidad, ¿no? El miedo se me quitó y yo entendía que era el brazo del Señor que me hacía resistir. No sentía nada, no pensaba nada, ya mi mente se centró más, era yo mismo, ¿vale? Pero era el brazo de Dios que me hacía allí estar resistiendo. Bueno, deciros para ir acortando que ya en la planta toda la felicidad, gozo, compañía. Pues vino el médico, venía todos los días, me dijo, Miguel, estás en planta, pero quiero decirte que no me gusta nada la última radiografía que te hicimos al llegar a planta, ¿vale? Entonces yo quise inquirir, saber que tan mal estaba, y no me lo dijo, pero a mi familia le dijo que el COVID había muerto, la bacteria también, pero que me había hecho tantos daños que mis pulmones tenían como cristales, estaban cristalizados, había derrames, había huecos, hermanos, estaban como acementados, no se movían y la sangre no llegaba a los órganos, y entonces podía entrar, hermanos, otra vez en una muerte súbita, y se estaban planteando de nuevo bajarme a la UCI. De nuevo la muerte venía a buscarme. Yo no me enteré, hermanos, hasta ese momento. Luego mi familia me lo contó. Y bueno, pues yo esa noche, que me dijeron que la placa, solamente supe que estaba mal. Cuando un médico dice que la placa está mal, es que está mal. Bueno, pero no tuve miedo, concilié el sueño bien, y yo soñé un sueño, hermanos, que en la habitación, en el sueño, entraba un león y se tendía, hermanos, al lado de mi cama, en una actitud como que se subiera encima del león. Y en el sueño, el león me sacaba de la habitación y andábamos, hermanos, por el hospital. Pero en el sueño no me sacaba por la puerta, porque yo oré esa noche que el Señor me tenía que sacar de mi propio pie del hospital. Pero el león en el sueño no me sacaba por la puerta del hospital, sino que me sacaba por una puerta pequeña a la izquierda. Y me dejaba en la puerta y yo por mi pie salía en la calle. Bueno, pues me repitieron la radiografía en la propia habitación y me sacaron de la habitación. Vinieron con la máquina, me la repitieron. Y el médico me dijo, bueno, vamos a ver en estos 3 días cómo va. Pero a mi mujer le dijo, en 3 días poco se va a generar el pulmón. Bueno, hermanos, pues al 4.º día yo estaba sentado en la cama, comiendo, me acuerdo. Estaba comiendo y entró el médico. Ya entraban sin traje de protección. Y se sentó conmigo en la cama y me sonrió. Nunca se me olvidará esa sonrisa. Y me dijo, Miguel, mira, perdonad, tu placa estaba así. Tenías esto y esto. Y mis lágrimas me acuerdo que se caían encima de la comida, aunque retiré la bandeja. Pero me dijo, no sabemos cómo, hemos hecho una reunión ahora yo y mis compañeros, que tus pulmones se han regenerado, no tienes derrames, no tienes cristales, no tienes absolutamente ningún daño, tus pulmones se te han regenerado. Es tanta tu mejoría en 3 días que hemos dado orden a las enfermeras que ahora van a venir después que comas, aunque ya no puedes comer. Me decía el médico, ya no puedes comer, ya te veo que estás llorando. Digo, perdóneme, doctor, es que tengo un Dios que es vivo. Y el médico dice, sí, ya sé que eres creyente. Dice, ¿tú crees que yo me salvaré? Digo, si usted cree en Jesús, sí, mire lo que Dios hace. Y tuvimos un momento de charla cristiana, entonces él ya cortó y me dijo, bueno,
Ahora van a venir mis compañeras, te van a quitar el oxígeno y solamente vas a tener oxígeno por la noche. Vamos a esperar 10 días mirándote tus niveles por la noche, cómo respiras, y si todo bien te damos el alta. Bueno, pues hermanos, me dieron el alta. A los 10 días estuve 36 días entre planta y UCI, 36 días, y bueno, vinieron a buscarme, hermanos, vino la doctora a darme el alta y dijo, bueno, pues vístete y después de comer, ¿tienes a alguien que venga por ti? Digo, no, porque mi yerno no tiene coche, mi hijo no tiene carnet. Dice, bueno, pues en un taxi no quiero que te vayas, habrá una ambulancia esperándote, come tranquilo, vístete. Digo, pero si no tengo ropa, me la habéis tirado, solo me habéis dejado el anorak. Digo, y porque lo tenía en una bolsa, en un hueco del armario. Y entonces ya me enteré, hermanos, que como decían que me moría, pues mi ropa la tiraron. Me fui en mi casa sin mi ropa, con un pijama y unas zapatillas. Y bueno, vino ya la celadora, aunque yo andaba, pero había que recorrer mucho hospital hasta el salir. Vino con una silla. Y bueno, pues el recorrido, hermanos, del sueño, más o menos fue el recorrido que hizo la celadora. Y ya, bueno, pues yo creía que por la puerta principal me iba a sacar y que la ambulancia estaba en la puerta. Pero la sorpresa fue, hermanos, que como en el sueño, yo nunca, ni mi familia ni yo hemos necesitado una ambulancia, hermanos, pues yo no sabía dónde estaba el puerto de ambulancias en el Hospital Clínico de Madrid. Y está, según se sale, a la izquierda. Como en el sueño el león me sacaba por la izquierda, por una puerta pequeña, hermanos, pues por ahí salimos, no salimos por la puerta principal, sino que me sacaron, hermanos, la celadora por la puerta de la izquierda y se paró, porque el león no me sacó a la calle, se paró la celadora y se abrió esas puertas que hay automáticas y el de la ambulancia estaba en la acera de enfrente, bajando una camilla para mí. Pero la celadora gritó y dijo, no, si Miguel no necesita camilla, si él anda muy bien. Y yo me levanté, hermanos, sentí una fuerza, un poder de Dios sobre mi vida, y me levanté y salí andando, hermanos, con pie ligero, y me volví solamente para mirar al hospital, y me quedé mirando el hospital dándole gracias a Dios porque el Señor clamé, y Él me oyó, hermanos, de que Dios le dije que me sacara con mi pie del hospital. Y bueno, pues hermanos, Dios tuvo misericordia, llegué a mi casa, y bueno, pues mi mujer no llevaba el luto de su padre porque mi suegra le dijo que no se lo pusiera. Y no me dijo nada porque salía de la UCI. Y bueno, vino ya una vecina a darnos el pésame, ya me enteré por ello. Y a los 26 días pues también tuvimos una pérdida, un cuñado mío, pues un hermano también de mi mujer, siervo del Señor, partió con el Señor. Pero quiero deciros que no estamos sin esperanza, hermanos. Que no, dice el apóstol Pablo, no quiero que estéis sin esperanza como los incrédulos, que no tienen esperanza, porque quiero decir que no tener fe ni tener esperanza es de ser un inconverso, hermanos. Ha dicho un hermano que la venida del Señor es inminente y ellos se han ido un ratito antes. Hermanos, han sido llamados a coger el vuelo al cielo un ratito antes, pero que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, va a descender en las nubes. Los muertos en Cristo van a resucitar primero y luego nosotros, los que hayamos quedado, vamos a recibir al Señor en el aire. Y hay cosas, hermanos, que el Señor no nos las explica. Hay preguntas que nos causan tristeza. He dicho que estamos tristes, pero no estamos desesperados, hermanos, ni estamos amargados ni atormentados. Estamos cayendo, hermanos, a los brazos abiertos de Jesús en la cruz y allí estamos teniendo descanso. Pero al mismo tiempo tenemos esperanza. Hay preguntas que no tienen contestación, que nos producen dolor, de por qué sí unos y otros no. ¿Por qué muere un niño con 4 años? ¿Por qué un niño de meses es operado y muere? ¿Por qué un matrimonio tiene un accidente y muere? ¿Por qué unos han quedado en una casa y otros no? Aquí no hay pastor, ni responsable, ni apóstol, ni evangelista, ni maestro, ni profeta que tenga contestación, hermanos. Es otra esfera, es la eternidad. El propio apóstol Pablo, hermanos, le escuchas en Romanos y te quedas asombrado. Le escuchas en Corintios, te habla de la unidad de la iglesia, de la institución de la cena del Señor, de la resurrección de los muertos. En Romanos, de la justificación del pecado. Hablando del judaísmo, dice que aventajaba a sus contemporáneos. En la doctrina
Pedro dice, ya sabéis la sabiduría que tiene Pablo, que dice cosas difíciles de entender, que los indoctos tuercen para la perdición. Tiene epístolas, consejos para pastores, sabe de todo, pero hay solamente de una cosa que quiere hablar y dice, no la sé. ¿Cómo? Que Pablo una vez nos dice que no sabe, pero sí sabe de todo. Pero Pablo no sabía de la eternidad, porque cuando nos va a hablar de la eternidad y hablar del paraíso, dice, conozco un hombre que no sé si del cuerpo o fuera del cuerpo fue llevado al paraíso. Y ahora quiere explicar la eternidad y dice cosas inefables que no es dado al hombre entender ni comprender. Quiero deciros, queridos hermanos, que Dios no nos da aquí explicaciones ni respuestas porque nuestra mente es tan pequeña que no las podremos comprender. Las cosas reveladas pertenecen a sus hijos, pero las ocultas le pertenecen a Dios. Pero cuando lleguemos al cielo, que va a ser muy pronto, muy pronto, muy pronto, un poquito más, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Queridos hermanos, allí nuestro conocimiento se multiplicará por 1.000 millones de millones y allí dice, no tendréis necesidad de preguntarme nada porque me veréis. Es tanta la gloria y la belleza que tiene el Maestro que cuando entremos y le veamos a Él, hermanos, ya las preguntas se tendrán respuestas todas. Y ha dicho el hermano Juan una palabra que estoy diciendo en España, permitírmela decir, hermanos, para dar lugar a nuestro hermano que nos predique la palabra. Hermanos, dice la Biblia, ¿quién es esta que sube del desierto como columna de humo sahumada en mirras, perfumes e inciensos? Ya cuando habla de esta es femenino, esta, una mujer, pero hermano, ahí hay algo extraordinario que es imponente y sale del desierto, que una mujer que habla de esta, imponente, sahumada como columna de humo, sahumado en mirra, aloes, incienso, es decir, perfumada. No es normal que una mujer salga del desierto, hermano, lo normal es que salga con la cara quemada, con quemaduras por el cuerpo, por la cara, el pelo embarrado por la arena, la ropa harapienta, descalza, hermanos, harapienta, pero la Biblia dice que no, que esta, que es la iglesia del desierto, hermanos, sube como columna de humo, imponente, es decir, espectacular, guapa. Dejadme en esta tarde deciros que no he visto a la zona de Valencia, a la zona de Castellón, a Filadelfia más guapa que nunca, a la iglesia del Señor en el mundo nunca la he visto tan guapa, hermanos, porque esta que sube en medio de la pandemia, os acordaréis de esta palabra, hermanos, que diremos cuando pase este virus, cuál fuerte fuimos en medio de la pandemia, porque en medio de lutos, en medio de UCIs, en medio de pérdidas tan grandes, los pastores siguen pastoreando, los responsables siguen liderando, hermanos, los que cantan siguen cantando, los que oran siguen orando, los que predican seguimos predicando, seguimos haciendo campañas y reencuentras por medio de un telefonillo, hermanos, en la iglesia, en la novia, que sube imponente, pero es que hay otro que desciende, y ese también desciende imponente como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, su nombre escrito sobre su muslo, el Verbo de Dios. El novio desciende, pero la novia sube del desierto imponente y guapísima para encontrarse con el esposo. Así que, querida zona de Valencia y Alicante, Maranata, Cristo viene, somos la resistencia de nuestro Dios. La iglesia sigue resistiendo, resistió a la persecución de los judíos, resistió a la persecución de Roma, resistió a la persecución de los nazis, resistió a la persecución de la Inquisición, resistió, hermanos, a las persecuciones comunistas, resiste en medio de las pestes, resiste en medio de las pandemias, porque la iglesia no se va a ir al cielo con secuelas. El Señor va a cortar el tiempo de virus, pero va a alargar el tiempo de la restauración. El tiempo de la restauración ha empezado y tardará, porque Dios no se va a llevar a una iglesia con secuelas emocionales y secuelas espirituales. Dios va a dar a sus siervos y a sus siervas palabras como las está dando de agua para medicina, como la que vamos a escuchar a nuestro hermano, como la que tiene el responsable y mis hermanos ancianos y los pastores de España, hermanos, para restaurar tantas heridas que el pueblo tiene. Dios me habló en el hospital que lanzará agua, hermanos, de medicina para sanar las secuelas de su iglesia, porque la iglesia se va imponente. Dejamos este desierto y nos vamos allí, a la eternidad, y veremos al novio
y no tendremos que preguntar nada, como Rebeca cuando iba a Isaac y preguntó, ¿es este mi Señor? Y dijo sí, y se cubrió con un velo. Así, hermanos, seremos nosotros. Así que yo en esta tarde bendigo vuestros matrimonios, bendigo vuestras casas en el nombre de Jesús, bendigo vuestras familias. Valorar lo que tenéis, hermanos, valorar lo que tenéis, porque sabéis, yo ahora valoro, hermanos, la luz del día que entra por mi ventana. Valoro a mi mujer, hermanos, que me ha cuidado, yo la he cuidado a ella. Hermanos, que nos sentamos a la mesa y nos comemos un cachito de pan. ¿Sabéis lo primero que hice que salí? Mirad, lo primero que hice que salí, hermano, aunque suena insignificante, permitidme este minuto, hermanos, para haceros bien. Hemos resistido, seguimos resistiendo. Y como no tenía voz, hermano, pues yo tocaba el telefonillo de la casa de mis hijos y decía, soy papá, abre. Pero como llevaba tanto tiempo sin hablar y sin poder hablar, cuando fui a ver a mis hijos, hermano, desde la calle, no llamé por el telefonillo, sino que grité sus nombres de mi hijo, de mi nuera, de mi hija, de mis nietos, y bajaron, hermanos, y bajaron corriendo y me abrazaron, y yo los abracé y salimos llorando. La gente por los balcones en el tiempo de la pandemia, pues lo entendió, y algunos hasta aplaudían, y otros se secaban las lágrimas. Y ahora, hermanos, pues valoro lo que tengo. Quiero decir que la vida cristiana es lo mejor que nos ha pasado, que nuestra vida no es esta, todo esto es temporal, el dinero, preocúpate, pero que no te dé ansiedad por los recibos que debes, porque el coche se te para, no, valora lo que tienes, hasta que venga ese día de la vida eterna, disfruta lo que tienes. Si tienes 20 euros, si te apetece comprarte un zapato, cómpratelo. Si te apetece comerte un helado con tu mujer, bueno, un helado ahora no, que ya se acaba el verano, un café, una horchata esa buena de Valencia que tenéis, haz una comida con tus hijos, con tus nietos, dentro de la prudencia. Es decir, crea momentos felices, porque los amargos vienen solos. Disfruta la vida cristiana y adelante. Somos la resistencia de Dios, porque el Señor nos hace resistir y no desfallecemos. Somos más que vencedores en el nombre del Señor. Un abrazo fuerte, un beso. Gracias por vuestra invitación.